¿Cómo saber quién está legalmente facultado para vender tierra ejidal o comunal? Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Puedes comunicarte desde cualquier parte del país y también desde el extranjero. Si tienes algún asunto, algún problema, alguna situación relacionada con el tema que se está abordando en este video, llama, envía un mensaje, haz tu cotización, es sin compromiso y dalo por hecho que es muy recomendable, precisamente por lo que voy a explicar en este video. Y el tema de hoy, ¿cómo podemos saber quién está legalmente facultado, quién tiene autorización para vender tierra ejidal o de una comunidad agraria? Ojo, para irnos entendiendo desde el principio, por venta me refiero a la enajenación, que es el nombre técnico correcto, enajenación onerosa, o también le llaman cesión onerosa. Lo onerosa se refiere a que se hace un pago de dinero a cambio de ceder, de enajenar pues esa tierra o el derecho que se tiene sobre la misma. Dentro de un ejido o dentro de una comunidad, ambas que se rijan por la ley agraria, pueden existir al interior diferentes regímenes legales o categorías o clases de tierras. La primera de ellas es la tierra de uso común, que ese es patrimonio, es propiedad del ejido como persona moral, es su razón de ser. La segunda clase de tierra que puede existir es la tierra parcelada, es una unidad de tierra debidamente delimitada, destinada como parcela y asignada, que se ampara mediante un certificado parcelario. En algunos ejidos le llaman título parcelario, su nombre correcto es certificado parcelario, que lo expide la delegación del RAN, del Registro Agrario Nacional. Y cuando esa parcela en específico ya adoptó el dominio pleno, es decir, que se convierte en propiedad privada, se le genera un título de propiedad privada, lo expide por primera y única ocasión la delegación del RAN y se inscribe en el registro público de la propiedad. Y la tercera categoría de tierras son los solares, también llamados lotes, predios, terrenos, pero que conforman pues la zona urbana, asentamiento humano, casco urbano, o la zona de reserva precisamente para la mancha urbana. Cuando ya están regularizados los solares, se expide un título de propiedad. Este lo expide la delegación del RAN, o en su caso, el INSUS, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, que antes era CORET, que pertenece a la SEDATU, expropia, regulariza y les vende por ahí a veces a precio simbólico el título de propiedad, pues a los que ahora sí son propietarios. En ambos casos, sea por asamblea del ejido, asamblea de formaciones especiales o de INSUS, se inscribe en el registro público de la propiedad, en el catastro, en la dirección del predial, etc. Y también están los solares, pues, dentro de la misma zona urbana, que a veces son irregulares. Solo se cuenta con constancia de posesión, tal vez un acta de asamblea simple que reconoce el derecho a la posesión nada más, o algún contrato entre particulares que tiene pues un alcance o valor legal muy limitado. Esto nos lleva a la conclusión respecto a los solares, que a veces vale más lo que está construido en el solar que lo que vale el terreno así, si no se cuenta con la propiedad, es decir, únicamente se ejerce la posesión. ¿Y qué derechos? Ya están las tres categorías. Hay otros tipos de patrimonios que tiene elegido, que es la infraestructura, que si aguas, etcétera, pero eso no vamos a tocarlo para no enredarnos.
¿Qué derecho exactamente es el que se va a vender, enajenar o ceder, entregar? Pues puede ser que sea la propiedad y aplica para parcelas cuando ya cuentan con título de propiedad o con los solares cuando ya cuentan con títulos de propiedad. El uso común, lo que es la tierra de uso común no se puede vender, no se puede enajenar. Lo que es el certificado de derecho de uso común sí se puede enajenar o vender, pero el puro certificado, entendemos que el certificado va amparando una superficie. O la tierra de uso común sí se puede aportar a una sociedad, la ley agraria lo permite, que amparase luego un porcentaje. El uso común se maneja por porcentaje, puede aportarse a la sociedad, o el certificado de uso común también se puede aportar a una sociedad. Por otro lado está la titularidad. Quien aparezca como titular de una parcela en el certificado parcelario, en acta de asamblea de formales especiales, en un contrato de enajenación onerosa precisamente, o que lo adquirió mediante la prestación adquisitiva, el caso está que aparece ya como titular. Titular significa que es casi como si fuera el dueño, puede ejercer todos los derechos, uso, aprovechamiento, posesión, usufructo, puede darlo en arrendamiento, puede dejarlo abandonada, es casi el dueño. Pero mientras esa parcela no cuente con un título de propiedad adquirido mediante el dominio pleno, sigue siendo la propiedad del ejido. La persona que aparece en el certificado es nada más titular. Tiene todos los derechos excepto el de propiedad sobre la parcela. Y está el derecho de la posesión, pues el uso, el aprovechamiento. Puede que sea reconocida, ya mencioné los documentos, o puede que no sea reconocida, que sea una posesión precaria la que se tiene. O a veces andan vendiendo fracciones de parcela. Legalmente no está permitido la venta de la parcela. En una explicación de qué sucedió ahí, en realidad cedieron, de ceder, de entregar una fracción de la parcela, pero nada fue la posesión, no la titularidad. O la tierra de uso común, cuando en los ejidos, cuando se acostumbra de que cada ejidatario, comunero, mujer o hombre tengan derecho al uso común, pues pueden cercar un corral, a ellos le llaman parcela de hecho, pero eso no se puede vender. ¿Quién puede vender? En caso de las variantes que estoy explicando, puede vender una persona física o una persona moral. Ojo ahí, el ejido es una persona moral. Una agencia inmobiliaria, pues es una persona moral, es una empresa. Ellos sí pueden, siempre y cuando estén acreditados. El ejido, pues aprobado por una asamblea, de que si un solar, por ejemplo, que está ya delimitado, ya con título de propiedad, pero el título de propiedad está a nombre del ejido, el ejido puede vender el solar a un particular o a una empresa moral, el solar. Si una parcela está vacante, ya cuenta con certificado, pero el certificado aparece a nombre del ejido, y el ejido puede disponer de esa parcela. Si el ejido decide aportar una parte del uso común a una sociedad, lo puede hacer. En el caso de las agencias inmobiliarias o empresas inmobiliarias, pues si van a vender una parcela, sí pueden ser los intermediarios, pero no le toca al encargado de la agencia inmobiliaria firmar, no le toca al agente inmobiliario independiente firmar. Ellos nada más son intermediarios, igual pueden firmar como una especie de testigos, pero hasta ahí. No son los dueños pues de la parcela, del uso común, del solar, por tanto no pueden firmar. Así que tomen nota de eso los compradores o los vendedores. Y claro está de que una persona física sí pudiera vender una parcela siempre y cuando cuente con un poder suficiente, que por lo general es un poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio. Entonces, ahí sí puede tener facultades de vender una parcela, un solar o un certificado de uso común. El certificado de uso común, no la tierra de uso común, para no confundirnos. Cuando vayas a vender, y sobre todo si vas a comprar, asegúrate que el certificado parcelario de uso común o el título de propiedad del solar, o ya por lo menos la constancia de vigencia del solar que se están vendiendo, que en realidad vas a comprar, en realidad vas a adquirir
una posición irregular, asegúrate que esté vigente. Y sobre todo que esté a nombre de la persona que te va a firmar como vendedor, como el que enajena, el enajenante. Asegúrate, eso es sumamente importante. Y si le toca al comisariado la venta de una parcela, de un solar que esté a nombre del ejido, que esté vacante, pues debe traer la autorización por parte de la asamblea para que se pueda llevar a cabo esa operación. Una facultad expresa, pues clarita. Y ojo, si el ejidatario, si el dueño del solar con título de propiedad o la parcela con título de propiedad vive en el extranjero, pues desde allá puede ir con el cónsul mexicano y expedir ese poder que te comento para pleitos y cobranza, actos de administración y dominio, o con un equivalente al notario público del país extranjero, y ese poder que se otorgue se convalida, se apostilla con las leyes mexicanas y sí se puede llevar a cabo la venta. Si acaso es un menor de edad o un incapaz y el tutor quiere vender, quien ejerce la paz de potestad, puede hacerlo, pero pues ocupa la autorización del juez familiar, a veces del Ministerio Público o del Tribunal Agrario, una autoridad competente. Insisto mucho, en el caso de las agencias inmobiliarias o agentes inmobiliarios, ellos por su propia persona o en representación de su empresa no pueden vender, que no te vayan a sorprender por ese lado, pueden ser intermediarios, salvo que el gerente, el encargado traiga un poder por parte de su cliente, del vendedor, un poder para facultades de actos de adquisición y dominio, entonces sí pudiera llevar a cabo la venta. Los sucesores nombrados no pueden vender en tanto no tramiten la sucesión. Porque mientras aparezcan como el sucesor preferente, único sucesor, o ante una sucesión testamentaria es la viuda o es la concubina, la que va a heredar, mientras no tramite la sucesión, no son dueños, no son titulares pues, de la tierra, nada más tienen la expectativa. Así que a manera de conclusiones y también de advertencias, en nuestro país, en México, existen principalmente 3 clases de régimen de tierras distintas respecto a su régimen legal. La propiedad de la nación, que son los terrenos nacionales, las zonas federales, las playas, etc. La segunda es la propiedad privada de los particulares, sean personas físicas o morales, las que están inscritas en el registro público de la propiedad, en el catastro, pues, sobre todo pues, los terrenos, las casas, los inmuebles de las ciudades, de los pueblos, que ya son propiedad privada o que siempre lo han sido. Y la tercera es la categoría, es la propiedad social, que es donde están los ejidos, las comunidades agrarias, sean indígenas o no, las colonias indígenas, las colonias agrícolas acá por el norte y noreste del país. Ojo ahí, errores recurrentes que hay que evitar. Por ejemplo, aquí abordé lo básico, lo que debes de tomar en cuenta, lo que todo asesor te debe plantear así como mínimo indispensable. Porque si nos metemos en detalles, como agrarista, como asesor en materia agraria, te puedo confirmar que el derecho agrario es complicado, es complejo, porque está incompleto. Llevamos 30 años con una ley que nació incompleta, que fue rebasada en varios puntos por la realidad, por nuevas necesidades, nuevos problemas. Entonces, eso consecuentemente hace complejo el tema, tratándose de tierras que van a ser motivos de una venta, de una enajenación, de una cesión onerosa. Quien te diga que es fácil el tema del derecho agrario, o te está mintiendo o intentando chamaquear, o él mismo se está engañando y no tiene ni idea de cómo funciona esto. De hecho, algunas inmobiliarias venden problemas disfrazados de buenas oportunidades. Como su negocio es vender, pues a toda costa procuran una venta. Y sí, hay muy buenas ventas en los ejidos y en las comunidades, son grandes oportunidades. Y otras, pues es comprar un dolor de cabeza, un problema legal. A veces, pues el interesado en comprar o el interesado en vender se acerca pues al árbol equivocado. Y les termina saliendo más caro el caldo que las albóndigas por algún problema que se pueda suscitar de inmediato, a corto o a mediano plazo. A veces pues por no buscar a los que sepan manejar ese tipo de materias de especialidad. A veces se contrata al primero, al más barato, que al final puede salir caro, al que queda más cerca para no batallarle, o al que te recomendó el compadre. Pues puede que sí sea el indicado,
pero lo más probable es que no. Son pocos las abogadas, los abogados, los agraristas, los asesores que saben de esta materia. Y otras veces, por ahorrarte molestias de no desplazarte lejos, de no batallarle con las llamadas, andas poniendo en riesgo millones de pesos, o a veces te quieres ahorrar por ahí unos pesos, unos miles de pesos, y como te cobraron barato, te embarcas pues en una serie de problemas. Aprovecha la tecnología. Este video seguramente lo estás viendo en tu celular. 10 años atrás esto no era posible o era muy caro hacerlo. Es decir, ahorita en tu oficina, en tu casa, en tu rancho, en tu ejido, no importa que estés en la ciudad, en un pueblo, en la sierra, en la montaña, en los valles, ya puedes recibir una asesoría en tu celular. Ya por lo menos, y es más, si estás en el extranjero, en mi caso tengo oportunidades que a veces me llaman desde Europa, España por ejemplo, o paisanos pues que tienen tierras o quieren comprar tierras en ejidos comunidades pero que están en el extranjero por temas de trabajo, de familia, etcétera, y piden por lo menos una opinión de si ya traigo abogado, nomás quiero que me confirme que si lo que vamos a hacer en su opinión está correcto, nos está faltando algo o de plano agarramos por el camino equivocado. Y hay que ser éticos, hay que ser derechos, y yo sí le digo, ¿sabes qué? Lo que están haciendo sí va por ahí. Perfecto, no cambie de abogado. O sea que dígale a su abogada que nomás le mueva un poquito por acá, que le agregue esto otro, pero va bien, no le cabe. O a veces de plan, ¿sabes qué? Se va a meter en un problema. Y claro que siempre le explico el motivo, la causa o la razón. No son ocurrencias mías. Todo lo que comparto en un video como este, en una llamada de asesoría, es pues lo que me fue dejando la experiencia de años, sobre todo de litigio. A veces los visitadores agrarios se ponen a dar consejos legales. Por ahí también vi un video donde un ingeniero civil se pone a dar consejos legales de que la persona no se pueda dividir. Tengan cuidado, zapatero a sus zapatos. El licenciado agrario puede que sea el licenciado en Derecho, a veces son ingenieros agrónomos, pero no tienen la experiencia del litigio, de los pleitos legales, de los conflictos, de las demandas. Y es ahí donde se aprende, en el ruedo, pues, en los fregazos, ahí es donde te aprendes. Y todas esas experiencias que te comparto no las encuentras en un libro, mucho menos en la ley, pues ya te dije que está incompleta. Es una experiencia que fui recabando en los años, la sinteticé, la intento explicar de la manera más posible para que tú tomes nota de no cometer esos errores o de ser cuidadoso en hacer bien el trabajo. Y estos videos desde luego que les sirven pues a los colegas, estudiantes, pasantes, licenciados en Derecho con algún posgrado. Hay que compartir, uno aprende también cuando enseña. Porque ese tipo de asuntos, cuando toca comprar una tierra ejidal, ya ahí expliqué las modalidades, los tipos de tierra, lo que hay que cuidar. Al final de cuentas, ese contrato, ese trato, ese convenio, es como hacer un traje a la medida de ese terreno en específico. Incluso luego sale con que pues no hay dinero y vamos a comprarlo en pagos, en abono, en mensualidades, a plazo. Hay que ver cómo se acomodan ese tipo de situaciones. O que me prometieron que sí iban a adoptar el dominio pleno, o que sí le van a expedir el título una vez que tramite el certificado, una vez que tramite la sucesión. Pues hay que firmar un convenio previo a, porque en el estricto derecho en materia agraria no existe la promesa de compraventa, sí puede existir un convenio que se adecue a esa necesidad. Y otras veces pues los contratos es una mezcla del derecho agrario, derecho civil y derecho mercantil. Me ha tocado también intervenir en ese tipo de cosas, de casos donde quieren comprar una parcela, un solar, quieren adquirir o disponer de una zona de tierra de uso común, y pues ahí estamos haciendo malabares de que pues queremos instalar una cooperativa, un hotel, unas cabañas. Pues se mezclan ahí ya los derechos agrarios, civiles y mercantiles, que de hecho pues la ley agraria dice que la legislación mercantil y civil son supletorias en esos temas, pero se refieren más al tema de los negocios o a veces del juicio, tratamos de la materia civil, y buscamos pues cómo combinar, cómo equilibrar esas tres leyes para que el contrato vaya lo más protegido posible y para todos los involucrados de hecho. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.